En la tierra de Egipto, vivía una generación de los hijos de Israel que había entrado en esa tierra en tiempos de hambre y necesidad. Eran descendientes de Jacob, quien había llegado con sus hijos, 70 personas en total, incluido José, quien se encontraba ya en Egipto. El tiempo pasó, y José y sus hermanos fallecieron, junto con toda esa generación. Sin embargo, los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron abundantemente en la tierra extranjera. Su presencia comenzó a preocupar al nuevo rey de Egipto, un gobernante que no conocía la historia de José y su papel en la salvación del país durante la época de la hambruna. Este rey, temiendo que los hijos de Israel se volvieran más numerosos y poderosos que los egipcios, decidió tomar medidas enérgicas para controlarlos. Ordenó que se les impusiera una dura esclavitud y que se les tratara con crueldad, obligándolos a trabajar en condiciones extremadamente difíciles. Incluso, el rey de Egipto dio una orden espantosa a las parteras hebreas, Sifra y Fúa. Les ordenó que, si al asistir a los partos veían que el bebé era un niño, lo mataran, pero si era una niña, lo dejaran vivir. Sin embargo, estas valientes mujeres temieron a Dios más que al rey y se negaron a cumplir su orden. En lugar de eso, preservaron la vida de los niños hebreos, desafiando el poder del gobernante. Cuando el faraón se enteró de que las parteras habían desobedecido su mandato, las confrontó. Pero las parteras, con valentía, le respondieron que las mujeres hebreas eran fuertes y daban a luz antes de que ellas pudieran intervenir. Dios recompensó la valentía de las parteras, y el pueblo hebreo continuó multiplicándose y fortaleciéndose. Ante la inquebrantable determinación del pueblo hebreo y la desobediencia de las parteras, el faraón tomó una medida aún más cruel. Ordenó que todo hijo que naciera fuera arrojado al río, mientras que a las hijas se les permitiría vivir. Así, los hijos de Israel se encontraron en medio de una aflicción inimaginable, enfrentando la crueldad y la opresión del rey de Egipto. Una mujer de la familia de Leví dio a luz a un hermoso niño. Con temor por su seguridad, lo mantuvo oculto durante 3 meses, pero llegó un momento en que ya no pudo esconderlo más. Entonces, con un corazón lleno de angustia, decidió tomar una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Con lágrimas en los ojos, colocó al bebé dentro de la arquilla y la puso en un carrizal a la orilla del río, confiando en que algún milagro lo protegería. La hermana del niño se mantuvo vigilando desde lejos, observando con esperanza lo que le depararía el destino a su amado hermano. Y así, el destino jugó su carta cuando la hija del faraón descendió al río para lavarse, y al ver la arquilla entre los carrizos, envió a una de sus criadas para que la recogiera. Al abrir la arquilla, vio al niño, y con compasión en su corazón, reconoció que era un niño hebreo. Entonces, la hermana del niño, sin dudarlo, se acercó a la hija del faraón y le ofreció encontrar una nodriza hebrea que pudiera cuidar al niño. La hija del faraón, conmovida por la situación, asintió, y así la madre del niño fue llamada para cuidarlo. La hija del faraón incluso prometió pagar por sus cuidados, y así el bebé fue llevado de regreso a su madre, quien lo cuidó y lo vio crecer. Con el tiempo, el niño creció y fue llevado de vuelta a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y le dio el nombre de Moisés, diciendo, «Porque de las aguas lo saqué». Pero el destino de Moisés daría un giro inesperado cuando, ya adulto, salió a ver a sus hermanos hebreos y presenció la opresión que sufrían a manos de los egipcios. Impulsado por un sentido de justicia, Moisés defendió a uno de sus hermanos hebreos, matando a un egipcio que lo golpeaba. Sin embargo, al día siguiente, al intentar detener una pelea entre 2 hebreos, fue confrontado por su propio pueblo y se vio obligado a huir de Egipto para salvar su vida. Así, Moisés se encontró en la tierra de Madián, donde conoció a Reuel, un sacerdote local, cuyas hijas estaban siendo molestadas por pastores en un pozo. Moisés, con valentía, defendió a las hijas de Reuel y las ayudó a sacar agua para sus ovejas. Impresionado por su acción, Reuel invitó a Moisés a vivir con ellos y le ofreció a su hija Séfora como esposa. En este nuevo hogar,
Moisés encontró un lugar de paz y refugio, y Séfora le dio un hijo al que llamaron Gersón. Sin embargo, mientras Moisés comenzaba una nueva vida en Madián, en Egipto, los hijos de Israel gemían bajo la opresión de su esclavitud, clamando a Dios por ayuda. Y Dios, en su misericordia, escuchó el clamor de su pueblo y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Miró con compasión a los hijos de Israel y decidió intervenir en su nombre, preparando el camino para la liberación que estaba por venir. En las vastas tierras de Madián, Moisés, ahora un pastor de ovejas bajo el cuidado de Jetro, su suegro, se encontraba llevando a las ovejas a pastar en el desierto. En su rutina diaria, llegó a Horeb, el monte de Dios, y presenció un fenómeno extraordinario. Una zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Este misterioso espectáculo llamó su atención y decidió acercarse para investigar más de cerca. De repente, en medio de la zarza en llamas, una voz poderosa y resonante llamó su nombre. «Moisés, Moisés». Estupefacto, Moisés respondió, «Aquí estoy». Entonces, la voz continuó hablándole, instruyéndolo para que se quitara sus sandalias, pues el lugar en el que estaba era tierra santa. Moisés, lleno de temor y asombro, obedeció. La voz se identificó como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y reveló a Moisés el motivo de su llamado. Dios había visto la aflicción de su pueblo en Egipto y había escuchado sus clamores debido a la opresión de sus capataces. Decidió bajar para librar a su pueblo de la esclavitud y llevarlos a una tierra fértil, abundante y prometida. Después de escuchar la misión que Dios le encomendaba, Moisés dudaba de su capacidad para llevar a cabo tal tarea. Pero Dios le aseguró que estaría con él y le daría señales para demostrar su respaldo divino. Sin embargo, Moisés aún tenía dudas y preguntó cómo convencería a los hijos de Israel de que Dios lo había enviado. Dios, en su infinita sabiduría, le reveló su nombre divino: «Yo soy el que soy». Y le instruyó a decir a los hijos de Israel que «Yo soy» los había enviado. Además, le prometió estar con él y le mostró señales milagrosas que podría realizar para confirmar su autoridad divina. Aunque Moisés seguía preocupado por su falta de habilidad para hablar en público, Dios lo tranquilizó y le aseguró que le daría las palabras adecuadas en el momento oportuno. Sin embargo, Moisés insistió en que enviaran a alguien más, pero Dios, en su paciencia, le mostró la comprensión de que su hermano Aarón lo acompañaría y hablaría en su nombre. Así, fortalecido por la promesa y la presencia de Dios, Moisés se despidió de Jetro y se preparó para volver a Egipto con su esposa y sus hijos. Antes de partir, Dios le advirtió que Faraón no dejaría ir al pueblo fácilmente, pero que mediante señales y maravillas, finalmente permitiría su partida. Con el corazón lleno de determinación y fe, Moisés se embarcó en el viaje de regreso a Egipto, con la vara de Dios en su mano y la promesa divina en su corazón. A su lado estaba Aarón, quien sería su compañero en esta misión divina. Después de haber recibido la comisión divina para liberar al pueblo de Israel de la opresión egipcia, Moisés y Aarón se prepararon para enfrentarse al poderoso Faraón. Con valentía y determinación, entraron en la majestuosa presencia del Faraón, portando el mensaje directo de Jehová, el Dios de Israel. Con autoridad divina, Moisés y Aarón declararon ante Faraón: «Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto». Pero la respuesta de Faraón fue de desafío y arrogancia. Desconociendo al Dios de Israel, preguntó con incredulidad quién era Jehová para que él obedeciera su voz y dejara ir al pueblo de Israel. Moisés y Aarón, sin intimidarse por la actitud desafiante del Faraón, explicaron que el Dios de los hebreos los había encontrado y les había ordenado ir al desierto para ofrecer sacrificios y evitar así la ira divina en forma de peste o espada. Pero Faraón, en su obstinación, se negó a liberar al pueblo y les ordenó que volvieran a sus tareas. Además, Faraón decidió aumentar la carga de trabajo del pueblo, privándolos de la paja necesaria para hacer ladrillos
y obligándolos a recogerla por sí mismos. Esta decisión cruel provocó aún más sufrimiento para los hijos de Israel, quienes fueron azotados y maltratados por los capataces egipcios. Los capataces, desesperados por la situación, se quejaron ante Faraón, culpando a Moisés y a Aarón de su sufrimiento. Esta situación tensa y opresiva llevó a Moisés a buscar respuestas de Jehová, cuestionando por qué el pueblo aún sufría si él había sido enviado para liberarlos. En respuesta, Jehová reafirmó su promesa de liberación y le recordó a Moisés quién era él, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Además, reveló su nombre divino, Jehová, y declaró su compromiso de redimir al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. A pesar de las dudas y la desesperación de Moisés, Jehová le ordenó que volviera a hablar con Faraón y le diera instrucciones claras para liberar al pueblo. Aunque Moisés se sentía incapaz debido a su torpeza en el habla, Jehová lo capacitó y lo envió con la autoridad divina para cumplir su misión. Así, Moisés y Aarón, armados con la promesa y el poder de Jehová, se prepararon para enfrentarse nuevamente a Faraón y continuar luchando por la libertad del pueblo de Israel, confiando en que Dios cumpliría su palabra y los guiaría hacia la tierra prometida. Resonaron las palabras divinas dirigidas a Moisés, confiriéndole un poder divino ante el poder terrenal del gobernante egipcio. «Mira, yo te he constituido Dios para Faraón», le dijo Jehová, mientras Aarón, su fiel hermano, sería su profeta, transmitiendo los mandatos divinos al Faraón. Con estas instrucciones divinas en mente, Moisés y Aarón se dirigieron al palacio del Faraón, dispuestos a enfrentarse al corazón endurecido del gobernante. Sabían que su mensaje no sería bien recibido, pero confiaban en el poder de Jehová para cumplir su propósito. Como señal de su autoridad divina, Aarón tomó su vara y la arrojó al suelo delante del Faraón, y ésta se transformó en una serpiente. Aunque los hechiceros egipcios intentaron imitar este milagro, la vara de Aarón devoró las suyas, demostrando la superioridad del Dios de Israel sobre los dioses paganos de Egipto. Pero la incredulidad del Faraón persistió, y Jehová desató su ira sobre Egipto. Moisés, siguiendo las instrucciones divinas, golpeó las aguas del río Nilo con su vara, y éstas se convirtieron en sangre. Los peces murieron, el río se corrompió, y toda el agua de Egipto se volvió no apta para beber. A pesar de los esfuerzos de los hechiceros egipcios por imitar este milagro, el corazón del faraón permaneció obstinado. El palacio del faraón se sumió en el caos mientras las plagas azotaban la tierra de Egipto, pero Faraón se negó a escuchar la voz de Jehová. Incluso cuando la tierra estaba plagada de sangre y los recursos naturales se volvían inutilizables, el faraón se aferraba a su orgullo y rechazaba liberar al pueblo de Israel. Así, el juicio divino se extendió sobre Egipto, revelando la soberanía y el poder de Jehová sobre todas las cosas. Aunque el faraón se negaba a escuchar, Moisés y Aarón perseveraron en su misión, confiando en la fidelidad y el poder de su Dios. Después de la plaga de sangre que asoló Egipto, la voz de Jehová resonó nuevamente en el oído de Moisés. Esta vez, era hora de liberar una nueva plaga sobre la tierra de los egipcios, la plaga de ranas. Con instrucciones claras, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón una vez más. «Deja ir a mi pueblo», clamaron en nombre de Jehová, advirtiendo que de no hacerlo, las ranas inundarían todo Egipto. Siguiendo la orden divina, Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y de repente, las ranas comenzaron a brotar del río en una marea interminable. Invadieron los hogares, las camas, los hornos y las artesas, cubriendo cada rincón de la tierra egipcia. Incluso los hechiceros egipcios, con todos sus encantamientos, no pudieron detener la avalancha de ranas que asolaba la tierra. El faraón, abrumado por la plaga, finalmente cedió y llamó a Moisés y a Aarón, prometiendo liberar al pueblo de Israel si tan solo rogaban a Jehová para que las ranas fueran erradicadas.
Con la promesa del faraón en sus oídos, Moisés se retiró y clamó a Jehová, suplicando que retirara las ranas de la tierra de Egipto. Y así fue, como Jehová escuchó la oración de Moisés y las ranas murieron, dejando un rastro de putrefacción en su estela. Pero la paz fue efímera, ya que el corazón del faraón, endurecido por su obstinación, volvió a rechazar la liberación del pueblo de Israel. A pesar del alivio momentáneo de la plaga, la determinación del faraón permaneció intacta, sellando su destino y el de su pueblo en la oscuridad de la desobediencia divina. Moisés recibió nuevamente la palabra de Jehová. Esta vez, el mandato era claro. Aarón debía golpear el polvo de la tierra con su vara, y así desencadenar una plaga de piojos sobre todo el país. Sin vacilar, Moisés y Aarón obedecieron el mandato divino. Aarón extendió su mano con la vara y golpeó el suelo, haciendo que el polvo se transformara en piojos que infestaron hombres y bestias por igual. Incluso los hechiceros egipcios intentaron replicar este prodigio, pero sus artes fueron inútiles ante el poder de Jehová. Los piojos se convirtieron en una aflicción insoportable para los egipcios, pero el corazón del faraón permaneció endurecido. A pesar de reconocer la obra divina, su obstinación lo llevó a ignorar las súplicas de su pueblo y a rechazar la liberación de los hijos de Israel. Sin embargo, Jehová no se detuvo ahí. Anunció a Moisés otra plaga, la plaga de moscas. Esta vez, las moscas invadirían cada hogar y cada rincón de Egipto, excepto la tierra de Gosén, donde habitaban los israelitas. Era una demostración del poder divino y una separación entre su pueblo y el de Egipto. Moisés volvió a enfrentarse al faraón, exigiendo la liberación del pueblo de Israel para que pudieran ofrecer sacrificios a Jehová. A pesar de las súplicas y las promesas de Moisés, el faraón solo accedió a dejarlos ir si permanecían dentro de Egipto. Una vez más, Moisés oró a Jehová, y las moscas desaparecieron, pero el corazón del faraón permaneció obstinado. A pesar de los prodigios presenciados y de las súplicas del pueblo egipcio, el faraón se aferró a su orgullo y se negó a dejar ir al pueblo de Israel, sellando su destino con su propia terquedad. La tierra de Egipto se estremeció bajo la amenaza de una nueva plaga anunciada por Moisés bajo la autoridad de Jehová. El pueblo de Israel había sido instruido para separar sus rebaños y ganado del de los egipcios, porque una plaga mortal se cernía sobre los animales de Egipto. Caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas serían golpeados con una enfermedad devastadora. Cumpliendo con la palabra de Dios, al día siguiente, la fatalidad se abatió sobre los campos de Egipto. Los ganados egipcios, desde las majestuosas vacas hasta las humildes ovejas, cayeron muertos, mientras que los rebaños de Israel permanecieron indemnes. A pesar de esta calamidad, el faraón endureció su corazón y se negó a liberar al pueblo de Israel. La siguiente plaga, una afligente enfermedad de úlceras, se desató sobre hombres y bestias en toda la tierra de Egipto. Moisés, siguiendo las instrucciones divinas, esparció ceniza hacia el cielo, desencadenando esta plaga dolorosa. Ni siquiera los hechiceros egipcios pudieron enfrentar esta manifestación del poder de Jehová. Pero, una vez más, el faraón rechazó la súplica de Moisés, endureciendo su corazón en su obstinación. Después, Jehová anunció una plaga de granizo como nunca se había visto antes en Egipto. Advertido por Moisés, el faraón ordenó a sus siervos que protegieran el ganado y todo lo que quedaba en el campo. Pero aquellos que no temieron la palabra de Jehová, sufrieron la devastación. El granizo cayó con furia sobre la tierra, arrasando los cultivos y destrozando los árboles. Faraón, impresionado por la magnitud de la catástrofe, reconoció su pecado y prometió dejar ir al pueblo de Israel. Pero una vez más, su corazón se endureció y desistió de su promesa. Así, la terquedad del faraón selló su destino y el de su pueblo, mientras la mano de Jehová seguía obrando maravillas en la tierra de Egipto. La tierra de Egipto se sumió en la oscuridad mientras una multitud de langostas cubría el horizonte. Moisés, bajo la instrucción divina, había advertido al faraón sobre la llegada de esta plaga devastadora. La langosta,
voraz e incansable, devoraba todo a su paso, dejando la tierra desolada. Ni siquiera la más verde hierba o el fruto de los árboles escaparon a su voracidad. Aterrorizados, los egipcios veían cómo su tierra se convertía en un yermo desolado. Frente a esta calamidad, el faraón finalmente cedió, reconociendo su error ante Jehová y ante Moisés. Pidió perdón y suplicó que la plaga fuera retirada. Moisés, en respuesta, clamó a Jehová, y una vez más, la mano divina actuó. Un fuerte viento occidental barrió las langostas, arrojándolas al Mar Rojo. La tierra de Egipto quedó libre de este flagelo, pero el corazón del faraón permaneció endurecido, negándose a liberar al pueblo de Israel. Entonces, una nueva plaga oscureció la tierra de Egipto por 3 días. Tinieblas densas cubrieron la tierra, impidiendo que cualquier luz penetrara. Los egipcios estaban sumidos en la oscuridad total, incapaces de ver a sus vecinos o de moverse de sus lugares. Sin embargo, en las moradas de los hijos de Israel había luz. La oscuridad no alcanzaba a su pueblo. El faraón, afectado por este nuevo azote, trató de negociar con Moisés. Les permitiría ir y servir a Jehová, pero insistió en retener sus ovejas y vacas como garantía. Moisés, firme en su propósito, demandó que también les fueran dados sacrificios y holocaustos para ofrecer a su Dios. Sin embargo, el corazón del faraón permaneció obstinado, y en su ira amenazó a Moisés con la muerte si volvía a ver su rostro. Moisés aceptó la advertencia y se retiró, pero la determinación del faraón persistió en negar la libertad al pueblo de Israel. La tierra de Egipto estaba en vilo, aguardando la próxima plaga que descendería sobre ellos. Jehová había hablado a Moisés, anunciando una calamidad aún mayor que las anteriores. Esta vez, la muerte recorrería las calles de la poderosa nación. Moisés, portador de la palabra divina, instruyó al pueblo de Israel. Cada uno debía pedir a sus vecinos alhajas de plata y oro, preparándose para la partida que se avecinaba. Extrañamente, los egipcios accedieron a sus peticiones, y el favor del pueblo de Israel aumentaba a los ojos de los habitantes de Egipto. Moisés mismo era respetado, incluso entre los siervos de Faraón. La advertencia de Jehová era clara. A la medianoche, la muerte se cerniría sobre los primogénitos de Egipto. Desde el hijo de Faraón hasta el de la más humilde sierva, ninguno escaparía de este terrible destino. Un gran clamor se elevaría sobre la tierra, como nunca se había escuchado antes. Pero en contraste, los hijos de Israel estarían protegidos. Ni siquiera un perro se atrevería a ladrar, mostrando así la diferencia que Jehová establecía entre egipcios e israelitas. Moisés, en su ira, abandonó la presencia de Faraón, sabiendo que éste no accedería a su petición. Jehová mismo había endurecido el corazón del Faraón, para que las maravillas del Señor se multiplicaran en la tierra de Egipto. Así, Moisés y Aarón realizaron todos los prodigios delante del Faraón, pero éste, obstinado en su soberbia, se negaba a dejar partir al pueblo de Israel de su tierra. La noche próxima sería testigo de una tragedia sin igual, pero la mano divina estaba a punto de manifestarse con todo su poder y justicia. Y, en la tierra de Egipto, donde las sombras de las plagas se cernían sobre el pueblo y el faraón, Jehová habló a Moisés y a Aarón, instruyéndoles sobre la solemnidad de la Pascua. Este mes sería el principio de los meses, marcando un nuevo comienzo para Israel. Había llegado el momento de celebrar la liberación venidera. Con voz solemne, Moisés convocó a los ancianos de Israel y les transmitió las palabras de Jehová. Cada familia debería tomar un cordero sin defecto, un macho de 1 año, y guardarlo hasta el día 14 del mes. Entonces, toda la congregación del pueblo de Israel debería inmolarlo entre las 2 tardes. La sangre del cordero sería la señal de protección divina. Se pondría en los postes y el dintel de las casas donde se celebrara la Pascua. Aquella noche, los hijos de Israel comerían la carne asada al fuego, junto con panes sin levadura y hierbas amargas. Ningún hueso sería quebrado, y lo que quedara hasta la mañana se quemaría en el fuego. Esta Pascua sería celebrada de generación en generación, como un estatuto perpetuo.
recordaría el poder de Jehová al liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Por 7 días se comerían panes sin levadura, con una santa convocación en el primero y en el séptimo día. Y así, conforme a las instrucciones divinas, el pueblo de Israel preparó la Pascua. Tomaron los corderos, untaron la sangre en los postes y dinteles, y esperaron la medianoche. Cuando la muerte descendió sobre los primogénitos de Egipto, el faraón, con su corazón roto, llamó a Moisés y a Aarón, rogándoles que partieran de su tierra. El clamor de los egipcios instaba a los israelitas a irse, y con prisa tomaron lo que tenían y partieron hacia la libertad. Así, al amparo de la sangre del cordero, los hijos de Israel salieron de Egipto, llevando consigo las bendiciones de Jehová. 600,000 hombres de a pie, junto con una gran multitud y su ganado, marcharon hacia la prometida tierra. La Pascua, celebrada en medio de la noche, marcó el inicio de su viaje hacia la libertad y la redención. Resonaban las palabras de Jehová, quien instruía al pueblo de Israel sobre la consagración de los primogénitos. Moisés les recordaba el día en que salieron de la opresión en Egipto, cuando Jehová los liberó con su poderosa mano. En este mes de Abib, al llegar a la tierra prometida, deberían celebrar esta festividad, comiendo pan sin levadura durante 7 días, con el séptimo día consagrado como fiesta para Jehová. Moisés les recordó la importancia de transmitir esta tradición a las generaciones futuras. Contarían a sus hijos cómo Jehová los liberó de Egipto, y les enseñarían que esta celebración era una señal y un memorial de la intervención divina en sus vidas. Cuando llegara el momento, dedicarían a Jehová todo primogénito que abriera matriz, tanto de los humanos como de los animales. Los machos serían consagrados a Jehová, y los primogénitos de los asnos se redimirían con un cordero. Si en el futuro los hijos preguntaran sobre la significancia de esta celebración, se les explicaría que era un recordatorio del poder de Jehová al liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Esta festividad serviría como una señal tangible de la fidelidad de Dios y como un recordatorio constante de su liberación. Mientras tanto, la columna de nube y de fuego guiaba al pueblo en su travesía por el desierto. Jehová iba delante de ellos durante el día, manifestándose como una columna de nube para guiarlos por el camino, y durante la noche, como una columna de fuego para alumbrarles. Esta presencia divina nunca se apartaba del pueblo, guiándolos y protegiéndolos en su camino hacia la libertad y la promesa de la tierra prometida. La travesía de los israelitas por el Mar Rojo comenzó con la orden de Jehová a Moisés. Les indicó que acamparan delante de Pi-Hahirot, junto al mar, para que Faraón pensara que estaban atrapados y los persiguiera. Y así fue. Faraón y su ejército se lanzaron tras ellos, decididos a recapturar a los esclavos que habían escapado. Cuando los israelitas vieron al ejército egipcio acercarse, sintieron un profundo temor y clamaron a Jehová. Se volvieron hacia Moisés con miedo y reproches, cuestionando por qué los habían sacado de Egipto para enfrentarse a la muerte en el desierto. Pero Moisés les instó a no temer, prometiéndoles que Jehová pelearía por ellos. En ese momento crítico, Jehová instruyó a Moisés a extender su mano sobre el mar, y con un fuerte viento oriental, el mar se abrió, creando un camino seco en medio de las aguas. Los israelitas cruzaron el mar, con las paredes de agua a su derecha y a su izquierda, mientras la columna de nube y de fuego los protegía. Los egipcios, embriagados por su deseo de venganza, persiguieron a los israelitas hasta el corazón del mar. Pero justo cuando amanecía, Jehová miró al campamento egipcio y causó el caos entre ellos. Las aguas, que habían sido divididas para permitir el paso de los israelitas, se cerraron sobre los egipcios, ahogando a todo el ejército y destruyendo sus carros. Al ver el poder de Jehová en acción, el pueblo de Israel fue lleno de temor y reverencia. Creyeron en Jehová y en Moisés como su siervo. Así, en medio de la maravilla y el milagro, los israelitas fueron liberados de la mano de los egipcios y vieron la obra poderosa de su Dios. Queridos hermanos y hermanas, si este mensaje ha tocado sus corazones y desean seguir recibiendo enseñanzas inspiradas en la palabra de Dios,
Les invito a seguirnos y a compartir este video. Dios los bendiga.